Teóricamente ahora podríamos tener 7 minutos para un debate y por lo tanto incluso podemos subir a 8 minutos, pero por tanto que la digna platea pueda en un momento dado intervenir y luego nuestros amigos responder. Sí, 2. Primero el de atrás y luego Yo tenía hacerlo, si os parece, uno detrás de otro y así... tenía 3 preguntas para el de la camisa roja, no me acuerdo el nombre. Eduardo Garzón. Bueno, es que el micro funciona de aquella manera. La primera es, tú has criticado a la gente que tenía el derecho a usar la palanca, ¿no? ¿No nos deberíamos a lo mejor también preguntar, o en vez de criticarla, preguntarnos cómo han llegado a tener ese derecho? Me refiero, por ejemplo, el grupo Inditex o el de Zara, que es el mismo, ha tenido la astucia o la capacidad de poder, desde la nada, crear el mayor imperio textil del mundo. No nos deberíamos preguntar por qué él sí y el resto no hemos sido capaces. La segunda es, ¿sería mejor un sistema comunista? Prefiero, en el sistema capitalista, al final, a uno le repercute lo que es capaz de hacer. Si yo soy capaz de inventar una patente de un producto, al final, el que le voy a sacar el beneficio voy a ser yo. No al revés, es decir, yo invento un producto, el sistema me lo quita, lo implanta en todo el territorio, pero yo no tengo realmente un beneficio. En la tercera, es para o si me la quieres contestar tú. Yo es que soy de ciencias y no entiendo muy bien qué es la prima de riesgo, ¿me lo podríais explicar? Es que no he oído nada. No voy a intervenir, pero de verdad. El siguiente. Hablas de ella, sí, ya. Pero dale el micrófono que no funciona. Pero es que queda arriba. Hola, buenas tardes. En la exposición de don Eduardo no he oído alguna referencia a concreción de países. Me da la sensación de que no iba por el camino de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, incluso de China. Porque, claro, él ha intentado hablar del temor que podría tener algún pequeño país. China puede ser lo que sea, pero está en un teórico, digamos, comunismo, que es por donde él ha ido. Segunda cuestión, yo quisiera hacerle 2 preguntas muy concretas. Si conoce al camarada Inchausti y ha oído hablar de la ORT. Nada más. No, porque ha sido muy interpelado. Sí. Bueno, pues gracias por las cuestiones y las interpelaciones, y yo creo que podría responder con la misma respuesta a las 2 preguntas, ¿no? Y es, yo me he referido a un método de análisis de la realidad económica que se conoce como análisis marxista. Es un análisis, es una descripción de cómo funciona la realidad económica. No había ningún tipo de prescripción, de receta, de modelo al que seguir. No me he referido a eso precisamente porque no era el objetivo. El análisis marxista hay que desvincularlo de cualquier tipo de ideología comunista o ideología, que el apellido que le queramos poner. Es un método para aproximarte a la realidad económica. Sirve para entender cómo funciona el capitalismo del siglo XIX como del siglo XXI en el país patatín y en el país patatán. Y a mí me resulta muy útil para entender cuáles son los procesos de gobernanza que hoy día estamos viviendo. Pero de ahí no se puede deducir que yo prefiera pues Cuba o Suecia y tal, ¿no? Simplemente estoy hablando de cómo funciona la actividad económica y de qué forma, desde mi punto de vista, habría que controlarlo. Ahora sí, hago prescripciones y evidentemente tienen que ver con darle la vuelta a esas 4 puntas de lanza de las que hablaba. Y por supuesto tiene que ver con ampliar el espacio público y reducir el espacio privado. Por supuesto que tiene que ver por ahí. Pero no necesariamente hay que seguir ningún tipo de modelo, nada que ver con eso. El tema de por qué tienes la palanca, muy buena pregunta.
Muchos de ellos, concretamente, lo tienen por lo que se llama acumulación del capital a través de la desposesión, ¿no? Que quiere decir que a través de guerras han obtenido una serie de capacidades productivas con las que luego han podido desarrollar una actividad. No solo eso, no solo a través de guerras. En el caso de nuestro país es más que evidente que los ganadores de la guerra se quedaron con las tierras, con las capacidades productivas, e incluso sus apellidos siguen hoy en las primeras, como apellidos de las listas del IBEX 35. Es decir, ha habido claramente un traspaso. Y además incluso podemos hablar también de privatizaciones en las que grandes compañías como grandes bancos, incluso como Telefónica, eran de propiedad estatal y hoy día son privadas, que las utilizan precisamente en beneficio privado. Eso no quiere decir que no haya gente que haya tenido una palanca totalmente legítima, pero obviamente siempre se ha tenido que apoyar por H o por B sobre lo público, y por lo tanto tiene que haber un tipo de contraprestación a lo público, ya sea en forma de impuestos, ya sea en forma de cualquier otro tipo de cuestión a las que nos podamos referir. Y termino con lo siguiente. La referencia a la patente me parece muy pertinente. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, atiende a las enseñanzas de una economista estadounidense que se llama Mariana Mazzucato, se da cuenta de que las grandes investigaciones, los grandes avances tecnológicos que hubo en el siglo XX tuvieron su base en lo público. Fue investigación pública la que explica que hoy día podamos utilizar incluso aparatos como este, que se suelen vincular a la iniciativa privada, y tienen que ver con el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, en una competencia entre dos grandes potencias que competían para ver cómo poder obtener herramientas y elementos y productos mucho mejores que los de su competidor, ¿no? Y por lo tanto, insisto, también incluso adelantos o innovaciones que pudieran parecer que es solo de naturaleza privada, tienen mucho que ver, o casi todo que ver, de hecho, con lo público, y algún tipo de contraprestación tiene que haber, desde mi punto de vista. Yo lo de la prima de riesgo, hay una definición técnica que es muy sencilla, es el valor diferencial entre el interés que se paga por un bono y tal de deuda pública a un determinado periodo, imagínate 5, 10, 2 años y tal, y el que se sirva para referenciar que suele ser el más estable y el de la economía más potente del área. La prima de riesgo, por ejemplo, en Europa se mide con respecto al bono alemán, y el diferencial, es decir, si tú tienes que pagar mucho más interés por tu bono público, significa que para captar fondos necesitas muchísimo más dinero y tal, y tienes que pagarle a los inversores mucho más que Alemania paga a los suyos. De hecho, en los tiempos estos famosos de las tormentas financieras, Alemania llegó a tener intereses negativos, ¿no? Es decir, prácticamente no tenía ni que pagar por captar fondos, ¿no? La idea, ya sea por esta vía de la prima de riesgo, ya sea por otras mediciones del riesgo país que hacían compañías privadas, o con las señalaciones que hacían con las deudas públicas A, B, etcétera, lo único que establecían era un criterio de inversión en diferentes países según precisamente lo ortodoxa o no ortodoxa que era su política económica con respecto a los mandatos fundamentalmente de las autoridades monetarias mundiales europeas y tal. Tiene mucho interés el tema de la prima de riesgo, no solo porque es un tema técnico que Emilio Ontiveros, que estaba esta mañana por aquí, explicaría 1000 veces mejor que yo, o cualquiera de mis compañeros de mesas que siguen en el ejercicio de la economía más que yo, que me he ido hacia la sociología, pero me interesa mucho el tema de la prima de riesgo porque semantiza una idea muy poderosa de el vivir en riesgo que no tenían precisamente generaciones anteriores, ¿no? Generaciones anteriores, lo hemos estudiado históricamente por trabajos y tal, tenían, por ejemplo, idea de pobreza, escasez y tal, pero no la idea de riesgo, ¿no? Y la idea de riesgo se ha semantizado fundamentalmente a partir del consenso de Washington-Maracá, y en la crisis ha sido total, ¿no? De tal manera que un sociólogo amigo, Ulrich Beck, trabajaba la idea como sociedad del riesgo, pero además era la idea que muchas veces, cuando más seguros hemos estado
físicamente por temas como la sanidad, por nuestro nivel de vida, por nuestra esperanza de vida. Sin embargo, más hemos vivido subjetivamente el riesgo, y ese riesgo fundamentalmente era un riesgo fabricado muchas veces financieramente, ¿no? Y eso sí, ¿no? Por eso la idea de la prima de riesgo no solo tiene esta dimensión técnica, que es muy importante y tal, pero sino también una dimensión de semantización de los problemas sociales, que es muy importante. Muy bien. Yo, para acabar lo que ha preguntado por último, supongo que se estaba refiriendo a la Organización Revolucionaria de Trabajadores y a José San Roma, alias Camarada Inchausti. ¿No es así? Bueno, pues eso los mayores lo conocemos y tal. Así que ahora, agradeciendo a los ponentes de esta estupenda mesa, vamos a liberarla para la última cuestión, que es gobernanza, educación y liderazgo, con Esther Trujillo, que venga aquí, ¿no? Y posiblemente el profesor de Páramo será el que haga de maestro de ceremonias, ¿no?